Bueno, buenos días. Me dicen, por favor, si se escucha bien, ¿sí? Bueno, yo voy a hablar de sistematización educativa, ¿sí? Como una propuesta pedagógica que, como les decía ayer, que no sé si me escucharon bien, es una propuesta que le da libertad al docente, que amplía su espacio sin negar su capacidad de ser lo que es, pero que amplía su capacidad de mirar el mundo desde un lugar un poco más amplio. Esa es mi perspectiva y es también mi experiencia. Y quería hablarles desde mi experiencia como investigadora y también quería hablarles, no voy a usar ninguna diapositiva porque siento que el PowerPoint nos limita. ¿Así más todavía? Entonces no voy a usar ningún recurso, sino que voy a hablar y voy a usar unos textos. Y voy a intentar hacer un ejercicio con ustedes que algunos autores lo llaman un ejercicio de reautoría, que quiere decir que voy a hacer una conversación con mis propios textos. Yo empecé a trabajar en sistematización en los años 90 y mi primera experiencia cuando publiqué mi primer artículo en los 90, a principios de los 90, sobre sistematización, el editor de la UNESCO, que era además un amigo, no me dejó publicar el artículo porque me dijo que la palabra sistematización no existía y que entonces no se podía publicar. Esa era la invisibilidad social de la sistematización, porque no estaba reconocida como un tipo de investigación. Entonces les quiero presentar, y se los digo desde ahora, la sistematización como un tipo de investigación que permite mucha más libertad a los maestros y en última instancia a cualquiera. La sistematización nos da la posibilidad de hacer investigación a cualquiera. O sea, cualquiera puede ser simultáneamente investigador y investigado. Ese es el planteo. Entonces, la sistematización está muy cerca de la investigación-acción, muy cerca de la etnografía, que seguramente ustedes han estudiado, muy cerca de la investigación cualitativa, no niega lo cuantitativo tampoco, pero sobre todo está muy cerca de la investigación crítica y de la investigación narrativa. Y desde ahí les quiero hablar. Y muy cerca de la escritura, o sea, la sistematización es un ejercicio y una experiencia en la escritura. Entonces, fíjense, está muy ligada a sistematizar. En el sentido común nosotros relacionamos sistematizar con ordenar, ¿no es cierto? Con documentar, con registrar. Estamos sistematizando, qué sé yo, cualquier cosa. Voy a organizar mi casa y puedo decir, bueno, quiero sistematizar estos papeles, quiero sistematizar esta información. Bueno, no es el sentido que yo estoy aquí trabajando con ustedes en este momento. Cuando yo voy a hablar de sistematización y presento una definición, que a mí no me gustan las definiciones porque me parecen que nos cierran, pero de todos modos sistematizar tiene que ver con producción colectiva del conocimiento. Con producción colectiva de conocimiento en un horizonte de transformación política que también es ética y no solo es educativa. ¿Sí? Y quiero recuperar esta idea que sistematizar es en la escritura, en el sentido de que todos somos narradores, que todos somos narradores natos. El sujeto humano es un narrador, es un hombre, es un sujeto que cuenta su historia. Entonces quiero recuperar esta idea de que somos narradores naturales, entre comillas, y que luego, ¿se acuerdan de Jerome Brunner, que es un famoso psicólogo? Él dice que la narración tiene un libro precioso que se llama La fábrica de historias, y él dice en ese texto que justamente nosotros siempre estamos narrando y que la narración es fundamental para la vida cotidiana, es fundamental para la sociedad y por supuesto es fundamental para la educación. Y entonces que la narración, él no tiene clara si la narración nos ayuda a constituir la identidad o viceversa, si es desde la identidad que se configura la narración. Yo me inclino porque son los dos movimientos, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué relación hay entre sistematizar, narrar y nuestras historias de vida. Yo les diría que toda investigación entendida como sistematización y como esta posibilidad que les va a dar más libertad, implica una cierta autobiografía. O sea que lo que yo voy a decir también es autobiográfico.
pero sería válido para cada uno de ustedes. ¿Sí? Y también a mí me gustó mucho una frase con la que empezó Sara, que está por ahí, ayer. ¿Se acuerdan que citó a Maturana? Que Maturana es un gran investigador chileno, que decía que hay una siempre cuando intentamos explicar, y yo estoy segura que él cuando dice explicar está diciendo aclarar, no está pensando en un modelo epistémico explicativo limitante, sino que aclarar, saber, no comprender, tiene que ver con reinterpretar la experiencia. Bueno, también lo que vamos a intentar en este rato juntos es reinterpretar nuestra propia experiencia, reescribir nuestra propia experiencia, aunque sea en la oralidad, y poner, como les decía yo ayer, que el aprendizaje sea el eje de nuestra tarea, pero un aprendizaje desde y para la experiencia, donde yo pueda decir, bueno, yo ayer aprendí tal cosa. No lo aprendí en la escuela, lo aprendí en la vida, lo aprendí cuando fui a comer, lo aprendí conversando con los compañeros anoche. Entonces, fíjense qué interesante. Para la sistematización no hay un saber experto que está en la ciencia o que está en el experto o en el señor que tiene un título, sino que el saber experto está en la vida. O sea, el saber está en la vida y está en la vida de cada uno de nosotros y está en la vida de todos. Por eso yo les enfatizaba mucho la categoría de Rancière, que Rancière habla de que cualquiera sabe, cualquier sujeto parlante sabe. Entonces, ¿cómo podemos reconocer y respetar el saber, entre comillas, de cualquiera? Independientemente de su clase social, de su, entre comillas, raza, que no es cierto, de su condición cultural, de su género, etc. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar también que hacer investigación es siempre desde el presente. Entonces yo reinterpreto mi experiencia desde el presente y que el recuerdo es un recuerdo desde el presente. Entonces cuando yo recuerdo algo de la vida social o recuerdo algo de mi vida personal, que también es social, es desde el presente. Entonces yo puedo haber dicho de niña, no sé, mi papá es distante. Y hoy decir, mi papá estaba muy ocupado en su trabajo. Entonces yo reinterpreto, pero reinterpreto desde el presente. Y puedo quizá con una mirada adulta entender más al sujeto. Déjenme que tengo mis apuntes aquí. Quiero contarles por qué para mí este ejercicio de sistematizar ha sido un ejercicio de libertad. Yo empecé a investigar muy temprano y también empecé a hacer docencia junto con investigar. Y mi sensación, que nunca me ha abandonado, es que siempre cuando me ofrecen algo, un trabajo, una conferencia, cualquier cosa, no tengo nada que decir. No sé si les habrá pasado eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Una sensación de bloqueo, Inmediatamente decir que sí, pero también una parte mía que dice, no sé cómo hacerlo. Y bueno, cuando empecé a investigar, que tenía 21 años, imagínense, era demasiado joven, y empecé a dar clase a los 17, bueno, la sensación de que no sé cómo hacerlo era 1000 veces más intensa y tenía 1000 veces más fundamento, ¿no? Entonces, yo empecé a darme cuenta que la investigación, la metodología de la investigación, porque en mi plan de estudio en sociología, metodología era muy importante, pero teníamos muchas metodologías, y hay unos chistes de algunos cantantes sobre las metodologías, no me servía para entender la realidad. Nosotros hacíamos encuestas, las escribíamos en Buenos Aires, íbamos a las comunidades indígenas a 1500 kilómetros, también nosotros tenemos comunidades indígenas, muy por supuesto destruidas, no como aquí, pero existen todavía. Y entonces, claro, no entendíamos a la gente y nos dábamos cuenta que esos papeles que habíamos, esas guías de entrevistas, todas esas cosas, eran totalmente distantes respecto de la realidad y de las personas que teníamos ahí. Entonces, a partir de ahí, y sola, yo empecé a construir otra manera distinta de hacer investigación. Le estoy hablando de hace muchos años, le estoy hablando de los años 70. Y cuando empecé a encontrarme con formas más organizadas de hacer algo diferente, entonces era gente más grande que yo, que tenía 10 o 20 años más que yo, que ya están muertos, por ejemplo Orlando Falsborda, que fue un gran investigador,
Entonces, cuando empecé a leer a Rolando Fassborda, que tenía críticas y que las escribía, además las publicaba, yo dije, eso es lo mío, ahí estoy yo. Y ahí estaba naciendo, en los años 80, la investigación participativa y la educación popular. Entonces, yo inmediatamente sentí que ese era mi lugar, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de acercarme a la educación popular y de acercarme a la investigación participativa, descubrí luego una corriente nueva que nacía de la educación popular que se llamaba sistematización. Y luego de nuevo dije, bueno, ese también es mi lugar. Y entonces empecé a irme por sistematización y no he parado nunca. Pero quiero explicarles que no es que escribí teóricamente de investigación, sino que el pensar la investigación como algo diferente a una metodología, como algo diferente a algo técnico, fue desde la propia investigación, desde el propio hacer, desde la propia experiencia. Entonces los invito a ustedes también a eso, que no lean, si van a leer de sistematización, porque yo también, igual que Sara, le pasé al profesor varios artículos que he escrito en distintos momentos de mi vida, y incluso artículos escritos por otros, no solo por mí, para que ustedes puedan tenerlos, son todos archivos digitales. Pero entonces no los lean como algo que ustedes pueden agarrar, como una teoría, sino que piénsenlo desde su propia experiencia de investigación. ¿Me están escuchando bien o más o menos? ¿No? ¿No me...? ¿Sí? Bueno, entonces, la sistematización es un nombre para hablar de una manera de hacer investigación desde otro lugar político, desde otro espacio y también otra manera de hacer ciencias sociales. Por eso les digo, desde un lugar que no solamente en mi caso, porque hay mucha gente que hace sistematización en América Latina, viene y nace en la educación popular, que la educación popular se define por su intencionalidad política. Así se define, en los años 80, cuando nace, dice, nuestra intención es desocultar todo esto que está a la vista, pero luego no se ve. Que es lo mismo que dice la etnografía. También dicen que hay que reconocer eso que sabemos, pero no sabemos que sabemos. Yo cuando me encuentro siempre en campo y converso con la gente, siempre mi sorpresa es, bueno, las cosas son distintas a lo que yo la pensaba, ¿sí? Uno puede pensar un proyecto de investigación y va y se pone a hablar con los jóvenes y siente que todo lo que sabe de jóvenes de alguna manera era incompleta, ¿no es cierto? Porque ellos sí, ellos están diciendo otra cosa. Y entonces lo que hay que hacer, pues ponernos a su servicio. Entonces, yo los invito a que hagamos este puente entre lo que ustedes saben, entre la práctica pedagógica de ustedes y darse cuenta que saben y que todos pueden ser investigadores, pero desde un hacer, no como una aproximación teórica. Y sin hacer esta ruptura, ayer hablaba Sara de la relación fantasmal entre teoría y práctica. Foucault, que a mí me encanta Foucault, dice, no pongamos la teoría por encima de la práctica, pero tampoco pongamos la práctica por encima de la teoría, sino que hagamos un diálogo entre las dos. También los estoy invitando a eso. Y los estoy invitando a ser autores. ¿Qué quiere decir ser autores? Reconocerse como capaz de decir algo propio. Aun cuando, miren, el concepto de propio está muy limitado, ¿no es cierto? Se ha hablado mucho del plagio. En realidad no los invito a ser plagiarios y a copiar y a pegar en Internet, pero lo que sí es cierto es que nosotros somos intertextuales. Entonces, aunque lo neguemos, en nosotros está un montón de sabiduría de otros, y eso es inevitable. Y eso justamente, por ejemplo, Borges y otros lo llaman intertextualidad. Lo quiera o no lo quiera, otros están hablando por mí. Y otros pueden ser mi mamá, mi maestra, ¿sí? mi tutora de tesis, pero también Foucault, Derrida, incluso aunque no los haya leído. Porque de alguna manera esto está circulando en la vida social. Eso también. Y también los invito a pensar la investigación como un trazo. La palabra trazo es una palabra muy bonita, ¿no? Yo hago un trazo, yo dibujo. Y fíjense, la palabra retrato viene de trazo, ¿sí? El retrato traza de nuevo al sujeto.
Entonces nosotros vamos a retratar una escena social o una escena educativa como una manera de investigarla. Y vamos a pensar que la investigación que yo les estoy proponiendo, que es una investigación sencilla, accesible, etcétera, tiene que ver con retrasar. Con algo que está ahí, lo voy a volver a retrasar o a retratar. Y por supuesto, entonces vamos a ver procesos. Fíjense, lo habitual en nosotros es pensar la investigación como etapas y actividades. ¿Están de acuerdo? Incluso algunos autores que han hablado de los primeros que hablan de sistematización, los más antiguos, hablaban de etapas y de actividades. Entonces estaba la etapa del marco teórico, la actividad el trabajo de campo, la elaboración del informe final. Los que han hecho tesis conocen todo eso. A ver si nos salimos de eso. A ver si en vez de pensar en etapas y actividades, pensamos en orientación, en dirección, en sentido y en procesos. Y entonces pensamos la sistematización en primer lugar como un buscar. Hay un sujeto que busca, hay un sujeto que encuentra, hay un sujeto que encuentra incluso lo que no busca, sino que eso otro lo encuentra él. ¿Sí? No sé si han tenido esa experiencia. Yo siempre dejo que los proyectos me busquen a mí. Yo no soy una gestora de proyectos. En general los proyectos me buscan a mí y siempre me buscan y encuentro proyectos muy interesantes. Entonces, creo que eso hay un buscar, un preguntar, un preguntarse. Y luego también hay un observar, hay un interpretar, hay un deconstruir, hay un ocultar, hay un desocultar, perdón, hay un pensar de otra manera y hay un escribir. Todos esos procesos, lamento mucho no tener un pizarrón aquí para anotarlos, ¿no? Ese es el riesgo de no tener el power, desde preguntar como un buscar, que no es el preguntar de una pregunta específica, es un preguntar con decir ¿para dónde voy? ¿Qué estoy preguntando? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar pregunto? ¿Cómo pregunto? ¿A quién le pregunto? ¿Qué sé de ese a quien le estoy preguntando? ¿Sí? Entonces ahí después llegamos inevitablemente al interpretar. Cualquier cosa que diga es una interpretación. Y luego me queda el proceso de deconstruir la interpretación. Ayer Sara decía, las cosas no son blancas y negras. Bueno, el pensamiento metafísico, y hemos sido formados en eso, y nos constituye, nos hace muchas trampas. Nosotros tenemos la tendencia a decir hombre, mujer, cuerpo, mente, Dios, hombre, ¿sí? Desarrollado, subdesarrollado, normal, anormal. Cuando hacemos esas clasificaciones dicotómicas, perdemos toda la singularidad y todo lo indecible y todo lo por narrarse que está entre medio del A y del B. El pensamiento dicotómico nos encierra. Los grandes filósofos lo que hacen es, vamos a hacer estallar los conceptos. Por eso yo estoy aquí y le presenté una pequeña definición, pero lo que busco y voy a buscar durante todo el tiempo es eludir la definición y que ustedes la construyan mientras me van escuchando, los que me escuchen, y si la pueden construir internamente y después la podemos reconstruir entre todos. Entonces, hay esa manera de pensar también tiene que ver con cómo intento hacer una convergencia de disciplinas. Fíjense, durante años la metodología, en el mejor de los casos, ayer un compañero habló de las matemáticas, ¿se acuerdan? Que se requerían modelos matemáticos. Bueno, entonces en el mejor de los casos, la investigación social se sustentó algunas veces en modelos matemáticos, siempre quedando como la pobre porque no puede responder, también en modelos biológicos. Y, sin embargo, lo que trata de hacer la sistematización es otra cosa. Trata de trabajar en una convergencia entre pedagogía, literatura, filosofía, ciencias sociales, sociología, antropología, y ahí estamos. Y mi búsqueda personal, pero hay muchos sistematizadores amigos con los cuales yo tengo redes, que han hecho lo mismo, han buscado en otras disciplinas, han buscado incluso palabras y conceptos en otras disciplinas. Entonces, la sistematización también es una apertura disciplinaria.
Entonces, si aceptamos eso, esa apertura disciplinaria, también vamos a ver la sistematización como una apertura política y ética. Porque yo estoy aceptando que la distancia entre investigador y investigado no existe y que los roles o las funciones se alternan, que es lo mismo que decir que esta categoría que a mí me parece muy odiosa de educando, ¿no? El educando es un ser pasivo, hay un educador que educa y un educando que recibe. Bueno, podemos trastocar eso, pero también podemos trastocar esa definición de investigador-investigado. El investigado es un sujeto que sabe, que porta saberes, que tiene poder y que yo lo escucho. Y que le dejo espacio en la escritura, le dejo espacio en el proceso de campo. Eso es lo que vamos a intentar hacer con la sistematización. Entonces, fíjense, la primera ruptura de la sistematización, la primera declaración de la sistematización en los 80, ¿sí? Cuando que nace a fines de los 80 más o menos, se empieza a hablar públicamente de sistematización, es reconocer que es un tipo de investigación que la pueden hacer los educadores. Este es un dilema que sigue todavía presente en las reuniones, ¿no es cierto? Que se sigue diciendo que los investigadores son diferentes a los maestros y que además no se puede cargar más a los maestros con actividades, que los maestros no tienen tiempo de investigar, ¿no? O que no tienen tiempo, que no quieren, que no pueden, que no deben, ¿sí? Que no tienen las competencias. Entonces, justamente, lo que hace la sistematización es decir, todo eso es falso. Todos podemos investigar, todos tenemos la capacidad de preguntar, de buscar, de observar, de interpretar, de escribir, y sobre todo de escribir, cómo escribimos nuestra historia, ¿sí? Esa es la primera ruptura. Pero la segunda ruptura no es solo reconocer que los maestros pueden investigarse, sino que cualquiera puede investigarse. Entonces, un joven que tiene educación media, o un joven que tiene, qué sé yo, un grado de primario o ninguno, o una señora de una comunidad que es entre comillas analfabeta, pero que es muy llena de portador de saber de su cultura originaria, que todos ellos se pueden investigar en un contexto en que sea posible que alguien genere condiciones para que ellos presenten su voz. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer eso, cómo podemos hacer búsquedas para darle densidad a eso que estamos investigando. Ustedes van a ver que la sistematización tiene que ver con singularidad. Nosotros queremos recuperar en la sistematización la singularidad de lo que es. Mi primera experiencia con sistematización, que la sistematización va cambiando en el tiempo. Imagínense que estamos hablando de los años 80. No sé si ustedes conocieron algún autor que escribía sobre eso. Los primeros autores que escribían sobre eso fueron Félix Cadena, que era mexicano, ¿sí? Sergio Martinic, que era chileno, Oscar Jara, que es peruano, ahora vive en Costa Rica hace muchos años y tiene una red de sistematización que se llama Alforja, que es muy conocida, y ha trabajado en SEAL también, creo que ahora es el presidente de SEAL. Bueno, entonces ellos eran como las tres luminarias. Pero entonces lo que pasaba con la sistematización en esos años, que estaba demasiado pegada todavía a la investigación tradicional. Entonces estaba como dependiente de sus técnicas, de la entrevista, de las maneras de hacer y de pensar de la investigación tradicional. Y algunos sistematizadores, y yo fui una de ellas, intentamos buscar una manera más densa y hacer una epistemología diferente. Que no fuera solamente decir, el maestro lo puede hacer, puede ser una investigación participativa, los sujetos investigados lo pueden hacer, sino que fuera en términos de referentes teóricos mucho más denso. Y esto ha ido llevando la sistematización por distintos enfoques. Entonces van a tener una primera sistematización muy descriptiva, una sistematización hermenéutica y una sistematización más deconstructiva que se orienta, por ejemplo, por Derrida, por autores que por supuesto no escribieron pensando en la sistematización. Ahora fíjense, la sistematización tiene un valor que va más allá de pensar que yo puedo transformar mi práctica. Yo sí les aseguro que la práctica de ustedes se transforma si ustedes empiezan a pensar en sistematizar. Porque ¿qué significa sistematizar? Reflexionar
y reconocer el saber que está en la práctica de ustedes. Y luego registrar ese saber, y luego hacer algo con ese saber, luego compartirlo. Pero no es solo transformación de la práctica pedagógica de personas particulares, de sujetos, de docentes particulares, sino que es la posibilidad de crear un profesionalismo colectivo, de generar colectivos docentes y de generar un movimiento pedagógico más poderoso, que sabe. Y yo creo que en tiempos de reforma, pues la sistematización es fundamental, para no quedarnos así como sonsos que estamos siendo evaluados, ¿no? Y que nos ponen exigencias disciplinares una tras otra y tenemos que responder. Entonces, ¿cómo nos salimos de ese juego? Nos salimos de ese juego reconociendo lo que sabemos. Pero, fíjense, no es solo ese el valor de la sistematización. La sistematización permite otra manera de vivir en el mundo, una manera más reflexiva. Esto lo podemos trabajar en la vida cotidiana, en la vida personal, en la vida de la familia. Yo puedo pensar mi vida de una manera más intensa y más densa. Y también implica generar instituciones de otra manera. Si hay algo lamentable en América Latina y en general en el mundo, es como las instituciones están corruptas, controladas por los más ineficientes, ¿sí?, con una distribución totalmente desigual del poder. Entonces, cuando hay más reflexión en todos, por supuesto tenemos la posibilidad de generar espacios institucionales más abiertos. Y también de generar lo público, eso que parece ya inasible porque lo público está privatizado, ¿cómo generamos un público más público? También la sistematización permite eso. ¿Por qué? Porque permite un sujeto más sujeto, un sujeto que se reconoce como autor, ¿sí? Entonces también les quiero contar que yo este año, por ejemplo, he aprendido un montón. Hay un reconocimiento en la sistematización de que el investigador aprende, no es el que viene, el que sabe. El investigador aprende con eso que está trabajando y que está investigando. Entonces yo estuve trabajando el año pasado con jóvenes de América Latina. Ahora estoy trabajando con una orquesta comunitaria, investigando una orquesta comunitaria. Estuve investigando profesores de secundaria, qué pasaba cuando se introduce una biblioteca digital. Entonces son distintas experiencias que nos van nutriendo, ¿no? ¿Qué pasa con los programas que tienen enfoque de género? ¿Cómo funcionan? ¿Qué pasa con las artes populares, por ejemplo, en Oaxaca, en el centro de diseño que ya no existe? Entonces, esos son aprendizajes que nos van constituyendo y nos van haciendo entender la importancia de que la sistematización sea singular. Entonces, yo lo que quería, cuando les dije al principio un ejercicio de reautoría, ustedes tienen los textos, es cuestión de que, ¿cómo se llama el profesor? El profesor que habló recién, perdón, Mario, les distribuya los textos. Yo me voy a basar fundamentalmente en el último texto que escribí, que lo escribí este año en mayo. Pero siempre me pasa que lo leo y ya no me gusta, no sé si les pasa a ustedes, que apenas lo termino ya pienso que tendría que haber escrito otro. Pero me voy a basar en ese. Entonces, en uno que escribí en el 2015, yo reivindicaba mucho esta idea de que sistematizar implicaba un buscar y implicaba una manera distinta de pensar. Y que era siempre un pensamiento inconcluso. Y eso lo sigo sosteniendo. Que lo interesante de hacer esto es que siempre decimos, vamos a empezar de nuevo. ¿Ustedes se acuerdan del viejo maestro que lleva su cuadernito y que tiene un cuadernito todo ajado, pero siguen siendo sus apuntes de clase, forever? Bueno, esto también lo puede hacer el investigador de alguna manera. ¿Cómo hacemos para hacerlo de otra manera? ¿Cómo hacemos para decir, bueno, esto ya lo escribí, ahora adelante, no me voy a copiar a mí misma, ¿cómo hago otra cosa? Esta posibilidad de estar siempre diciendo, las cosas pueden ser de otra manera, lo que yo pienso puede ser de otra manera. Eso es fundamental. Esperen que tengo que dar vuelta a la hoja.
no hay nada. Entonces, el último artículo que escribí este año, que les digo que ya pienso que tendría que haber escrito otro, tuvo una novedad, que lo escribí con otro colega, que en realidad él me invitó a mí. Y también cuando me invitó dije, uy, no lo voy a poder hacer. No tengo nada que decir, él es el que sabe. Pero entonces no fue muy bien. Entonces empezamos un diálogo por internet, porque escribimos todo el artículo por internet, porque él vive en otro país, y en que escribimos el artículo, lo terminamos, lo publicamos. Entonces fue un proceso de construcción de un nosotros, fue un proceso de construcción de una sistematización acerca de la sistematización entre dos y para los lectores. O sea que ahí había muchos. Estábamos nosotros dos y todos los lectores potenciales que podíamos imaginar para escribirlos. Y fíjese que en ese último texto nosotros enfatizamos mucho el concepto de la narrativa, que esta investigación es una investigación con un enfoque narrativo. Y entonces hablamos de un recurso que es definir estaciones. ¿Cuáles son las estaciones de la sistematización? Entonces empezamos el texto invitando a los lectores a hacer un ejercicio ecorreflexivo, entendiendo por ejercicio ecorreflexivo un ejercicio en que yo puedo hacer, retomando una idea de Santos, Buenaventura Santos Sousa, ¿no? ¿Se acuerdan? Que habla de la ecología de saberes. Entonces, vamos a hacer un ejercicio ecorreflexivo, un ejercicio que nos permita también no solo integrar el medio ambiente, sino hacer ecología en el sentido de integrar el conocimiento de distintas disciplinas con el conocimiento comunitario, con el conocimiento de cada uno, ¿sí? Y entonces también pensar cómo esto se articula con la pedagogía crítica, cómo se articula con la investigación participativa, cómo se articula con la educación popular. Ese fue nuestro ejercicio. Y yo me di cuenta, en ese ejercicio que duró como 3 meses, de correos que van y vienen, cómo fui aprendiendo y modificando y transformando mi concepción de lo que era sistematización. ¿Sí? Y supongo que el otro compañero también, pero les estoy hablando de mi experiencia. Entonces, la primera estación para mí es la estación de leer a otro. O sea, no hay investigador posible, un investigador no puede escribir. Un investigador no puede escribir si no lee. Hay distintos autores que hablan que escritura y lectura son parte de un mismo pliegue. Entonces, mi primera pregunta, si alguien me dice quiero investigar, pues váyase a leer lo que quiera. Una novela, una buena novela, una mala novela, preferentemente una buena novela, pero pónganse a leer, porque leer nos mete en el mundo del otro, en un mundo que no conocemos, que es como una excursión, y en un viaje, y entonces eso es fundamental para luego poder desplegar mis propios registros. Entonces, el primer ejercicio es un ejercicio de lectura, y es un ejercicio de reautoría. Y les quiero leer un texto que no es mío, que es de Michael White, porque van a ver que hay mucha gente que está trabajando en esto de narrar y de narrativa y de todo, ¿no? Entonces, vamos a plantear que la sistematización es una mirada alternativa, es otra mirada. Estaba el ojo que puso ahí Sara, ¿no es cierto? Yo me quedo con un ratito con ese ojo. Es otra mirada, pero también es un buscar difuso. Porque fíjense, cuando yo tengo muy claro lo que quiero, a veces me equivoco, porque me encierro en eso que creo y que es cierto. Entonces, si podemos cambiar nuestro foco y mirar otras cosas. Y entonces hacer lo que llaman algunos una negociación de sentidos. Supónganse, yo pensaba que la educación básica era tal cosa, pero cuando voy a la escuela veo que la educación básica es otra cosa.
Entonces yo empiezo a negociar sentidos. Y si trabajo en un equipo de investigación, resulta que mis compañeros, yo no estoy sola. Entonces, como no estoy sola, tenemos ahí un montón de maneras de pensar lo que está pasando. Y entonces eso nos enriquece a todos. Justamente Rancière dice, y no lo dice pensando en la investigación, sino pensando en la política, y yo les diría que esto funcionaría para cualquier líder, entre comillas, que hace investigación, es que el coordinador de un equipo de investigación no es el que delega tareas, ¿sí? Que yo digo, a ver, tú vas a ir a trabajo de campo acá, y tú a esta localidad, y tú a la otra, y tú a la otra, y ustedes van a codificar. Y yo, que soy la mera, voy a hacer el informe. Pero yo no voy a ir jamás a campo, porque eso no es para mí. ¿Se dan cuenta? Eso lo hacen algunos investigadores todavía. Pero un buen investigador, ¿qué hace? Va al trabajo de campo, codifica, hace todo, no se cree que es solamente en la etapa final. Es como la gente que dice, no, yo no saco la basura la saca el empleado, mi marido, pero yo la basura, no. Hay cosas, yo no lavo los platos, yo hago esto. Bueno, entonces, ¿cómo que el buen investigador no es el que distribuye tareas? Es el que es capaz, que logra en el equipo, hacer que las capacidades de cada uno sean detentadas por todos. Entonces, si en el equipo hay un psicólogo y hay un politólogo, cuando al fin del proceso, bueno, todos aprendimos un poco del psicólogo y de sus competencias y aprendimos del politólogo y sus competencias. ¿Ven la diferencia? Entonces, se logra esa transferencia colectiva de saberes. Eso sería un buen equipo de investigación. Y, por supuesto, también un buen equipo para escribir algo, cuando de alguna manera yo me apropio del saber del otro y el otro se apropia de mi saber, pero no de una manera unilateral, que yo me quedo con todo lo de él y él no recibe nada, sino que los dos estamos en un dar y recibir. Entonces hay aquí... Esto lo dice Michael White, que es un australiano que ya ha fallecido, que trabajaba como terapeuta, trabajaba con comunidades indígenas de Australia y con grupos de mujeres y se dedicaba a hacer terapia y usaba la narración como parte de los procesos de sanación. Entonces él dice lo siguiente, y que generó esta escuela, que se llama práctica narrativa. Hay incluso ahora unos diplomados, unas maestrías, ¿lo conocen? Entonces dicen, ¿qué pasos podemos emprender? Eso lo dice White. ¿Qué pasos podemos emprender para evitar ser totalmente cómplices de la reproducción del orden social dominante? ¿Cuáles son algunas de las condiciones necesarias para una terapia que sea sensible a las políticas de género, a las de dominación heterosexual o a las de raza y cultura, de clase y orientación sexual? ¿Cómo interactuar con las personas para ayudarlas a identificar, abrazar y honrar su resistencia frente a aquellos actos de individualismo en los que la cultura moderna dominante les incita a involucrarse mediante sus conocimientos y prácticas de poder? ¿Cómo subvertir las jerarquías de saber que privilegian el conocimiento profesional y cómo abrir nuevas posibilidades de disentir? Eso lo dice White. Bueno, yo creo que esto es fundamental. Entonces, fíjense, este tipo de investigación, que la estamos llamando sistematización, implica una manera de resistencia política y ética, no solamente pedagógica. Implica algo muy importante, que es yo no soy cómplice. No es cierto que todos somos culpables. Nosotros nos declaramos en otro lugar. ¿Cómo no somos cómplices de esto? ¿Cómo hacemos un movimiento que va por otro lado? Esto sería lo primero. Y para hacer eso primero, para animarme a la resistencia y de ahí a la creación de algo diferente, entonces la primera estación es la estación de la lectura. Esta estación de la lectura apasionada y atenta de alguien. Yo no sé si me están escuchando, si les interesa, porque veo caras así como
¿qué está hablando esta mujer, no? Entonces también implica una subversión de las jerarquías. Fíjense, hay un chileno famoso que es Nicanor Parra, que es poeta, todavía vive, y Nicanor decía que la amistad es lo único capaz de subvertir el orden industrial militar, que la amistad podía subvertir la relación padre-hijo, docente a estudiante, jefe subordinado. Entonces aquí lo que hay en este tipo de investigación es un espacio amical, un espacio de encuentro que quiere subvertir las jerarquías, que quiere subvertir las jerarquías de género, que quiere subvertir las jerarquías de clase social, que quiere subvertir toda jerarquía. Incluso las jerarquías que hemos establecido entre los investigadores y los que no son investigadores. Esa es la primera estación. ¿Cuál les parece que será la segunda estación? Estamos leyendo a otros, pero leyendo a otros nos hacemos autores, ¿sí? Si yo leo, me hago autores, me hago autora. Y les voy a leer a otro. Miren, este es un texto de una argentina que se llama Laura Duchaski y que ella a su vez estando en Barcelona, trabaja con migrantes y escucha a una promotora. Pero la promotora, que es catalana, está trabajando con migrantes africanos, ¿sí? Entonces ella toma el relato de una joven y yo se los voy a leer. Dice así: se sorprendió que entre los alumnos hubiera una mujer, la promotora. Estaba acostumbrada a que solo hubiera hombres en este programa en España. Bienvenida una mujer, manifestó Magdalena con alegría. No soy una mujer, contestó la estudiante. ¿Cómo que no eres una mujer? No soy una mujer porque no tengo hombre. Entonces, bueno, tiene una cierta actualidad esto. A lo mejor las mujeres no lo confesamos tanto, pero siempre nos sentimos un poquito solitas cuando estamos así, sin pareja o con pareja en crisis. Entonces, fíjense qué interesante. Esta escritura desde el sujeto muestra la vulnerabilidad, ¿sí? Y es una escritura, la que queremos proponer desde la sistematización, una escritura que eluda los formatos, una escritura sin formatos. Escritura desde el sujeto. Y miren lo que dice Piglia. Piglia es un escritor argentino muy importante. Dice que quede algo por escribir. Es un novelista Piglia, pero también ensaya, hace ensayos sobre escritura. Es muy interesante leer los escritores que escriben sobre cómo escribir, novelistas que escriben sobre escribir. Hay muchísimos. Entonces, que quede algo por escribir. Entonces, la sistematización deja siempre algo por investigar. También deja algo por escribir. Pero quiere escribir y escribe, pero también reescribe. Fíjense, cuando escribimos rápido, que tenemos que entregar un informe y que tiene que ser para hoy, así, a último momento, ¿qué pasa? No hay tiempo de reescribir. El reescribir es fundamental. Cuando yo reescribo, por ejemplo, este artículo que hicimos lo escribimos 20 veces. Sacamos esto, ponemos esto, no, sí. Bueno, en ese disentir, en ese negociar, en ese aceptarse, se va construyendo colectivamente. Entonces, escribir implica siempre reescribir y reescribir con el otro. Y luego, este tipo de investigación implica una manera de hacerlo distinto. Y si yo hago las cosas distinto y pienso distinto, estoy creando un mundo distinto. Esa sería mi propuesta, que ustedes puedan pensar su práctica y hacerla distinta, que puedan hacer un corrimiento, miren, por pequeño que sea, pero desplazar un poquito las fronteras. Este currículum no es santo, este currículum se puede cambiar, esto lo puedo hacer de otra manera. Pero no solamente puedo hacer el currículum de otra manera, me puedo relacionar de otra manera, puedo hacer mi vida social y política de otra manera, puedo generar un colectivo docente de otra manera, me puedo animar a hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Entonces estamos en esta estación.
Déjenme seguir. La segunda estación tiene que ver con escribir, justamente. Pero con escribir, fíjense, cosas muy sencillas. Así como les dije, la escritura de la promotora, aquí tenemos otra cita, que es nada menos que de Thomas Mann. ¿Se acuerdan de Thomas Mann? Thomas Mann es un famoso escritor alemán, o suizo ya, perdónenme si me equivoqué, que escribe un famoso libro que se llamó La montaña mágica. También escribió La muerte en Venecia, que se hizo una película. Y dice así: ahora, sin embargo, él está hablando de un personaje, no de él. Ahora, sin embargo, se daba cuenta de que allá abajo había visto muy poco, por no decir que no había visto nada, por no decir que había vivido en la más infantil de las ignorancias, mientras que allí arriba, aquellas experiencias personales cuya naturaleza hemos tratado de esclarecer con frecuencia y que en algunos momentos le habían arrancado la exclamación «¡Oh, Dios mío!», le hacían, eso sí, de manera subjetiva, capaz de percibir aquel matiz de gran novedad, de aventura insólita e inefable. Miren, lo que está hablando Mann, de un personaje muy interesante que cree que tiene tuberculosis y que no sabe si en realidad tiene tuberculosis, y que en los años de la guerra se va a internar a un hospital de tuberculosos, que estaba ese mito de que los tuberculosos se curaban en la montaña, ¿se acuerdan? Entonces él empieza a hacer una sistematización y el personaje, una reflexión de su vida en ese hospital. Mientras estaba abajo, él era un hombre rico, joven, que disfrutaba de la vida, de lo que había, ¿no? De las mujeres, de la comida, del arte. Y cuando se va al hospital, a una carencia, a un lugar de encierro, empieza a darse cuenta lo que es la vida. Empieza a poder mirar en la quietud, en el silencio, en la soledad, empieza a ver que la vida es otra cosa. Y eso coincide con nada menos que con las guerras, ¿no? Con la Primera Guerra, con la Segunda Guerra. Entonces es una etapa de shock para Europa. Esa es la segunda estación, intentar escribir lo que nos pasa. Fíjense, yo he trabajado mucho en talleres con maestros de sistematización y la propuesta es siempre, no busquen escribir retorcido, no busquen escribir desde la teoría, escriban lo que les pasa, escriban desde el corazón. Eso es lo más importante, no intenten imitar a nadie, no intenten imitar a un escritor, escriban lo que les pasa. La segunda estación le pusimos un nombre, la sacudida. ¿Qué quiere decir la sacudida? Que la experiencia me tiene que hacer temblar, que la experiencia tiene que poner en crisis lo que estoy haciendo, que no puedo seguir a la vida así como si no hubiera pasado nada. Esta experiencia de sistematización tiene que generar algo en mí, algo tiene que cambiar. Y no solo la práctica pedagógica. Entonces la sacudida, el estallar de los conceptos, el pensar las cosas de otro modo, son fundamentales. Y si empezamos a hacer eso, fíjense, tenemos el leer de los otros, tenemos el momento de la escritura, tenemos el momento de la sacudida y de pensar que las cosas pueden ser distintas, entonces empiezo a organizar un proyecto de investigación, pero ya no como proyecto profesional, sino como un relato de la experiencia. Un relato de la experiencia que me permita a mí como investigador y entre comillas a los investigados hacer otra cosa, pensar su vida de otra manera. Ese es el ejercicio. Les voy a leer, está muy difícil esto, ¿eh? Fue muy mala idea la mía. Entonces vamos pasando sucesivas estaciones y llegamos a algo que Foucault llama el libro testimonio. ¿Qué significa el libro testimonio? Foucault dice que él nunca escribe sobre algo que sabe, porque si escribe sobre algo que sabe no tiene ninguna gracia, que él hace un libro para estudiar algo que no sabe. Acuérdense que él es un historiador, tiene la historia de la sexualidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? La historia de la locura, la historia de la verdad jurídica.
Entonces, ¿qué hace Foucault? Investiga, y mientras investiga, y es un historiador como Belinda, que les gusta trabajar el archivo, y se van al siglo XVI, y se van a los griegos, bueno, entonces mientras investiga, escribe. Entonces este libro testimonio es un libro que se construye en tanto el autor va trabajando eso que está investigando, ¿sí? Entonces no tiene un orden preestablecido, puede tener un orden difuso, pero el orden, la secuencia, lo que voy a decir, todo eso se va generando desde la propia investigación. Esa es la diferencia con el libro que ya tiene el índice preestablecido antes de empezar y que no se mueve. Este es un libro que se mueve. Entonces yo también quería enfatizar esta idea de que la sistematización es algo que se mueve. Y entonces la escritura no es una escritura burocrática, no es una escritura técnica, es una escritura desde el sujeto. Es una escritura que permite un intersticio y permite al otro descubrirse y a mí misma descubrirme en eso que estoy escribiendo. Y que hay un aprendizaje mutuo, y cuando digo el otro no estoy hablando de un otro particular, estoy hablando de muchos otros, estoy hablando de un equipo, de un grupo, ¿sí? Estoy hablando de todos los lectores potenciales que van a ser parte de eso que después vamos a compartir. Entonces también la sistematización tiene un objetivo de compartir. ¿Está la hora? ¿Estoy en la hora? Un objetivo de compartir. La idea es escribir siempre para compartir. O sea, que esta experiencia mía no se quede encerrada, sino que esta experiencia mía te pueda servir a ti. Ah, mire, esta persona dijo esto. A mí me sirve para entender esta telesecundaria. Y esto es lo interesante, que nosotros podemos leer a Sócrates. Sócrates está muerto, pero a mí me sirve leer a Sócrates. Puedo leer a Foucault. Foucault también está muerto, pero me sirve. Entonces, ese es el valor maravilloso de la escritura. 5 minutos. La escritura permite conservar el pensamiento, permite compartirlo, permite hacerlo público y permite este aprendizaje intergeneracional en tiempo y en distancia, ¿sí? Y no solo la escritura del lenguaje verbal, también la pintura, hay montones de formas que yo puedo leer, ¿sí? La música, y que me permiten entender al otro y entenderme a mí misma. Bueno, yo no sé si he sido, me dicen que faltan 5 minutos y yo inmediatamente me pongo nerviosa. Lo que yo he querido transmitirles es que esta famosa sistematización educativa que algunos... ¿Quién escuchó alguna vez hablar de sistematización educativa? ¿Alguien escuchó aquí? ¿Nadie? Mario sí, que hizo 2 cursos conmigo y que no está levantando la mano. ¿Quién más? ¿Quién más aparte de Mario? Sara también, supongo. Aquí. Gracias, compañera. Ah, varios aquí. Gracias. Bueno, pero entonces fíjense, pocos la conocen y sin embargo es una buena noticia, porque es una investigación accesible a manos de todos. ¿Por dónde empieza? Por un investigador, un sujeto que se acepta y se reconoce como investigador, que reconoce que sabe, que reconoce que tiene poder, porque por saber, solamente por vivir sabe, si es que al menos reflexiona un poquito, se da vuelta y dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Cómo podría pasarme distinto? ¿Qué me funciona? ¿Qué no me funciona? ¿Qué pasa en el mundo? No es que me pasa a mí, ¿qué pasa en el mundo? Esas cosas. Y luego, que puede registrar eso y transformarlo en un texto que puede compartir para que otros aprendan y para que él también aprenda, porque yo cuando tengo el texto lo vuelvo a leer y vuelvo a aprender, aunque haya pasado 20 años que lo leí, incluso para decir, ay, qué feo que escribía esto, pero ahí hay algo, ahí hay un saber. Bueno, muchísimas gracias.